Muy buenos días. En nombre de Fede Farma, la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos, y de ILAR, la Asociación Latinoamericana de Autocuidado Responsable. Les damos la más cordial bienvenida al webinar regional Informar para Proteger, el rol de los medios frente al autocuidado, la alfabetización en salud y los medicamentos ilícitos. Este webinar nace con el propósito de fortalecer el diálogo entre el sector salud y los medios de comunicación, promoviendo una conversación basada en evidencia sobre autocuidado responsable, alfabetización en salud y prevención de los medicamentos ilícitos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Mi nombre es Sonia Chiroy, coordinadora de comunicación de Fedefarma, y tendré el gusto de compartirles y acompañarles como moderadora durante esta sesión. A continuación, brindaremos algunos detalles que nos permitirán comunicarnos con la audiencia durante la conferencia de esta mañana. Notarán que sus micrófonos y videos han sido cerrados. Esto nos permitirá evitar interrupciones fortuitas durante la conferencia. Durante la exposición podrán trasladar sus consultas e inquietudes a través del botón de preguntas y respuestas, el cual está habilitado para todos los presentes y lo pueden observar en la parte inferior de su pantalla. Al finalizar los expositores también tenemos contemplado un espacio durante el cual se responderá a las consultas que hayan sido planteadas por esa vía. Durante la próxima hora conoceremos distintas perspectivas sobre este importante tema. Iniciaremos con las palabras de bienvenida de Fedefarma e Hilar. Posteriormente abordaremos el papel de la alfabetización en salud para fortalecer el autocuidado responsable. Más adelante, especialistas del Comité contra los Ilícitos de Medicamentos de Fedefarma compartirán un análisis regional sobre el impacto del comercio ilegal de medicamentos y las acciones que pueden fortalecer la protección de los pacientes. También escucharemos los mensajes de autoridades regulatorias de la región, abriremos un espacio de diálogo con la audiencia y cerraremos con las reflexiones finales de nuestra vocera en Fedefarma. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio. Tengo el honor de presentar a continuación a los señores Alejandra Espinosa, gerente de Asuntos Regulatorios de ILAR, y Fernando Vizquerra, director ejecutivo de Fedefarma, quienes brindarán las palabras de apertura a esta sesión. Por favor, adelante. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Sonia, y muchísimas gracias también a Fedefarma, a los expertos y a todos los participantes que nos apoyan el día de hoy y que nos acompañan en esta misión. Como ya mencionó Sonia, yo estoy aquí en representación de la Asociación Latinoamericana de Autocuidado Responsable y el día de hoy, en colaboración con Fedefarma, quisimos abrir este espacio con la misión de generar un mejor entendimiento de qué es el autocuidado. Yo sé que a muchos les sonará como un término recién salido de un baño de burbujas y una taza de té, pero durante siglos el autocuidado ha sido un pilar fundamental de los avances en salud pública que el día de hoy gozamos, aunque no siempre se le haya denominado de esa manera. Acciones que ahora vemos como cotidianas, el mantener una buena higiene, el beber agua potable, el vacunarse, el formar hábitos saludables, han sido clave para prevenir y erradicar una serie de enfermedades, mejorar las condiciones de vida y contribuir a algunos de los mayores avances en salud de la humanidad. Y sobre estos cimientos, todo el progreso científico y tecnológico ha permitido que las personas hoy vivamos más, lo cual es una excelente noticia, pero todos somos conscientes que actualmente el desafío no es la esperanza de vida, tanto como asegurar que esos años se vivan con salud, con autonomía y con bienestar. Y para lograrlo, el autocuidado tiene que volverse un hábito cotidiano, pero sobre todo una responsabilidad compartida. No se trata de acudir al médico cuando ya nos sentimos muy mal. El autocuidado está presente en cada pequeña decisión que tomamos todos los días. Y es necesario reconocer que no es simplemente una elección personal, es un acto de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque los costos de atención médica recaen directa o indirectamente sobre todos como sociedad. La seguridad social, que incluye nuestro sistema de salud pública,
Es un pacto colectivo que todos sostenemos con nuestros impuestos y que puede verse profundamente afectado por decisiones individuales. El sedentarismo, el tabaquismo, la mala alimentación, la mala adherencia a tratamientos médicos, situaciones que en la mayoría de los casos son producto de un ambiente complejo que puede habilitar o impedir que las personas tengan acceso a información y herramientas para cuidar de su salud. Una persona jamás se va a poder alimentar saludablemente si no tiene acceso a alimentos saludables o si no entiende qué son alimentos saludables. Por eso el autocuidado es un acto colectivo. Cada individuo cuyo ambiente le permite tomar decisiones saludables es un individuo que contribuye activamente a la sociedad y solamente así logramos hacer un uso responsable de los recursos comunes. Y un ejemplo muy claro en la discusión de hoy es la compra de medicamentos. A veces una oferta muy atractiva o una compra a través de redes sociales puede parecer una buena oportunidad, pero también puede poner en riesgo nuestra salud. Los medicamentos falsificados o que son de origen desconocido, en el mejor de los casos, no van a hacer nada, no van a tener un efecto, pero también pueden tener dosis inadecuadas o incluso sustancias peligrosas. Y esta circulación de medicamentos falsificados es problema de todos, pero el cambio va a iniciar con cada uno. Infórmate, pregunta, asegúrate de lo que estás comprando y, más importante, reporta ante las autoridades cualquier sospecha de medicamento falsificado o defecto adverso. Porque cuando una persona se cuida, también cuidamos a nuestra comunidad. Y cada comunidad que se fortalece con la participación de cada individuo construye un futuro con más bienestar y con más calidad de vida. Nuevamente, gracias a todos por acompañarnos hoy y a nuestros excelentes panelistas por impulsar esta iniciativa. Gracias. Gracias, Alejandra. Bueno, un gusto estar por aquí con ustedes. Reciban un cordial saludo en nombre de FedePharma, la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos. Es un verdadero gusto darles la bienvenida a este webinar regional organizado conjuntamente con ILAR, la Asociación Latinoamericana de Autocuidado Responsable. Quiero agradecer este día la presencia de periodistas, comunicadores, creadores de contenido, autoridades de salud, representantes de organismos públicos, academia, industria farmacéutica y todas las personas que hoy nos acompañan de distintos países de nuestra región. Su participación definitivamente refleja que cada vez somos más quienes comprendemos que la información confiable también es una herramienta para proteger la salud, como mencionaba Alejandra. Vivimos en una época que tenemos mucho acceso a la información más que nunca. Sin embargo, tenemos retos que esto ha traído: la desinformación, la circulación de contenidos sin un sustento adecuado, científico, y el crecimiento de canales informales de adquisición de medicamentos que ponen en riesgo la salud de los pacientes. Frente a este escenario, promover el autocuidado responsable significa mucho más que invitar a las personas a cuidar su salud. Significa brindarles herramientas para reconocer información confiable, tomar decisiones informadas y comprender cuándo un medicamento representa una solución y cuándo puede convertirse también en un riesgo. Precisamente con este propósito hemos unido esfuerzos FedePharma e ILAR para abrir este espacio de diálogo que permita acercar evidencia científica, técnica, experiencias regionales y recomendaciones prácticas a quienes cumplen un papel fundamental en la construcción de una ciudadanía mejor informada. Los medios de comunicación, por supuesto. Esperamos que esta conversación aporte nuevas perspectivas, fortalezca el trabajo de cada uno de ustedes que realizan desde sus respectivos ámbitos con el fin de fortalecer los sistemas de salud y sobre todo proteger la vida de los pacientes y que cada día tengamos mucho mejor acceso a la salud. De nuevo, bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias a los representantes de FedePharma e ILAR por sus palabras de bienvenida. A continuación, damos paso al primer tema de esta mañana: pacientes informados, decisiones más seguras. Este tema estará a cargo de la doctora Astrid Díaz Álvarez, directora médica para Centroamérica y el Caribe de Bayer Consumer Health. Con más de una década de experiencia en la industria farmacéutica, lidera iniciativas regionales de autocuidado responsable, alfabetización en salud y acceso a la salud.
Como referente en educación sanitaria y promoción de la salud, impulsa estrategias basadas en evidencia científica para fortalecer la toma de decisiones informadas de pacientes y consumidores. Doctora, la audiencia es suya. Bienvenida. Muchas gracias, Sonia. Buenos días a todos. La verdad es que pues muy agradecida también de poder compartir este foro en un día pues como muy cercano al Día Mundial del Autocuidado, que sabemos que es el 24 de julio. Como decíamos también al inicio y como decían los expertos al inicio de la presentación, este 24/7 pues nos invita, ¿verdad?, a cuidar nuestra salud y a tomar estrategias de autocuidado 24 horas, los 7 días de la semana y no solo para nosotros, sino también para las personas en las cuales pues nos rodean y en las cuales también podemos impactar. Entonces vamos a entrar ya en los términos, en cuál es esta evidencia que tenemos sobre la importancia del autocuidado, cómo puede impactar la salud y cómo el autocuidado realmente es un continuo que va desde la prevención hasta la cura, ¿verdad? Y va hasta la cura porque vamos a ir entendiendo posteriormente cómo puede impactar en los servicios de salud, cómo puede llegar a prevenir complicaciones y definitivamente impactar en el bienestar de todas las personas que nos escuchan, ¿verdad? Y también que nos rodean. Sigamos entonces con el siguiente slide. Entonces, creo que lo primero es conocer, igual nos lo decía al inicio Alejandra, ¿qué es el autocuidado? Pues definitivamente el autocuidado va a ser esa capacidad que tienen personas, familias, comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades y esta es pues una definición que nos dice la Organización Mundial de la Salud y con esto afrontamos enfermedades y también discapacidades, pero esto no nos aleja también de un profesional de la salud. Yo creo que muchas veces también cuando hablamos de autocuidado, pensamos que esto nos aleja o que de alguna manera no impacta también en los profesionales de la salud. Recordemos que al utilizar estrategias de autocuidado, por supuesto que también impactamos en los servicios nacionales de salud, ahorramos también dinero a los sistemas nacionales de salud utilizando estrategias de autocuidado. Como dice la Federación Internacional también de Autocuidado, podemos ahorrar hasta casi 120 billones a nivel mundial a los sistemas nacionales de salud cuando utilizamos estrategias de autocuidado y también ahorramos horas de trabajo a los profesionales de salud con personas responsables que cuidan de su salud y que utilizan estas estrategias de autocuidado. Lo que nos dice también la información es que más de 8 de cada 10 personas, perdón, reconocen la importancia del autocuidado para su bienestar. Pero dentro de eso vale la pena mencionar que solo la mitad de esa población considera que tiene los conocimientos y las herramientas necesarias para poder practicarlo de forma adecuada. Y eso es lo que queremos el día de hoy, pues también darle esa importancia y esa relevancia a cómo utilizar esas estrategias de autocuidado. Otro punto relevante, que lo decía también Fernando al inicio de la presentación, hay una brecha especial también en lo que podemos tener en la actualidad sobre la desinformación o la adquisición de mucha información, pero dentro de esa cantidad de información que tenemos debemos de tener precaución en cuál es la información que está sustentada, que pertenece también a entidades de salud o que pertenece a instituciones de salud científicas que nos pueden tomar decisiones más fiables y basadas en la evidencia. Dentro del porcentaje que sabemos, ¿verdad?, que adquiere información relevante, casi 64% de las personas busca información en redes sociales o también en contenidos que nos permiten las redes sociales, pero solo el 30% pues acude de alguna manera al médico cuando tiene complicaciones graves y esto pues nos dice la importancia también del autocuidado. Es importante tener intervenciones de autocuidado, herramientas de calidad que sean basadas en evidencia, ¿verdad? Y también dentro de esto, pues sabemos que las intervenciones de autocuidado forman un punto relevante los medicamentos de venta libre. Los medicamentos de venta libre son utilizados de esta forma porque han evidenciado durante un periodo de tiempo largo su seguridad, su eficacia y también es importante por eso el poder reportar efectos adversos, el poder ver también que la eficacia del producto o la utilización de este sea de forma correcta y de forma adecuada. Nos invita también el autocuidado en el caso de los medicamentos de venta libre a leer estas indicaciones de los productos para cuáles han sido indicados, la población correcta, la enfermedad, el síntoma para el cual puedo abordarla y ser utilizado de la manera correcta. Si de alguna
alguna manera tengo alguna duda de cómo puedo utilizar este producto, pues para eso también existen los profesionales de la salud o las páginas también, como por ejemplo Hilar, que tiene una página que es específicamente en autocuidado, que nos puede ayudar a utilizar estos métodos para poderlo reforzar. ¿Por qué es importante el autocuidado? Pues porque fortalece el entorno que podemos tener, nos da esa capacidad adicional que tenemos para aliviar una presión innecesaria que puede llevarnos a tener o abordar una enfermedad a tiempo con el médico para evitar complicaciones y también, como mencionaba al inicio, a poder de alguna manera disminuir esa carga a los servicios nacionales de salud. Sabemos que el autocuidado es relevante, sobre todo en nuestros países, en donde los países de bajos ingresos pues son los que tienen este impacto más relevante e importante, sobre todo por costos y por el reto que también tenemos sobre los sistemas nacionales de salud. Así que es importante pues utilizar el autocuidado de forma responsable, promover la salud, prevenir enfermedades y tratar a tiempo. Siguiente. Dentro del autocuidado, pues también es importante que hablemos de la alfabetización en salud. La alfabetización en salud, pues nos va a ayudar a tener este conocimiento, a tener esta motivación para buscar información y el acceso también a ella, pero la alfabetización en salud nos lleva a poder comprender, evaluar y aplicar esa información de manera correcta. Cuando yo entiendo la enfermedad que tengo, cuando entiendo los síntomas que tengo, cuando entiendo que debo de realizar un chequeo anual como una estrategia de autocuidado, cuando tengo que disminuir riesgos como una estrategia de autocuidado, como tomarme la presión arterial, tomarme los niveles de glucosa si soy diabético, conocer cuáles son esos síntomas de alarma que puede de alguna manera referir inmediatamente a un médico para su manejo, estoy utilizando de forma correcta la alfabetización en salud. Cuando tengo un medicamento de venta libre, utilizo la etiqueta del producto de forma correcta, como está recomendado. Cuando también las compañías farmacéuticas se preocupan por tener estrategias que permitan que el consumidor pueda entender de forma correcta, estamos alfabetizando en salud y estamos promoviendo el autocuidado. Entonces, el autocuidado después de la pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas. Este estudio que voy a presentar ahorita tiene datos específicos de nuestra región, de Guatemala, de Costa Rica y de Panamá, sobre la importancia también o cómo cobró relevancia el autocuidado. Sabemos que durante esa época los sistemas de salud también se vieron colapsados. Supimos que la gente tuvo que o las personas tuvieron que detectar a tiempo síntomas de alarma para poder referirse inmediatamente a un centro de salud o en un centro especializado y por eso pues cobra relevancia. La mayoría de las personas consideran que cuentan con el acceso necesario o están satisfechos de productos de venta libre. Estos productos pues deben de tener, como mencionaba, todas las indicaciones y debemos de leerlo de forma responsable y tener precaución en aquellas poblaciones como por ejemplo mujeres embarazadas, niños, personas que padecen enfermedades crónicas a las cuales pues debemos de tener la precaución de referir a un médico especializado en el área que la persona necesite. Dentro de eso también, o las actividades que las personas realizaron y que están documentadas en este estudio, que permitieron de alguna manera cuidar su salud o utilizar estrategias de autocuidado. Los medicamentos de venta libre, como pueden observar, pues tienen un porcentaje bastante alto y por lo tanto, pues también la importancia de utilizarlos de forma correcta y adecuada. Dentro de eso también sabemos que existen algunas actitudes relevantes o acciones que puedo tomar. Muchas de ellas van relacionadas a la credibilidad que las personas pueden tener de la información a la cual tienen acceso y definitivamente los profesionales de la salud cobran relevancia en esto. Existe en la actualidad mucha información a la disposición de las personas y por lo tanto también los comunicadores o las personas que transmiten esta información de salud deben de representar esa credibilidad a través de la transmisión de información basada en evidencia científica y pues información comprobada para evitar complicaciones y también desinformación en los consumidores. Entonces considero también que hablando de alfabetización en salud, el autocuidado también que debemos de tener las personas que comunicamos en salud, que educamos en salud, debemos de tener cuidado en lo que comunicamos y en lo que transmitimos y las personas deben de tener cuidado en la información a la cual acceden y que sean pues obviamente fuentes fiables o que la información venga a través de un profesional de la salud. Dentro de un tema relevante, 80% considera que el concepto de autocuidado es relevante, ¿verdad? Dentro de eso sabemos que para la mayoría de la población
creen en que el autocuidado es importante. Ahora debemos de estar seguros también si saben perfectamente bien a qué nos referimos con autocuidado. Y me encantó lo que decía Alejandra al inicio, ¿verdad? Todos pensamos en una taza de té, posiblemente en toda esta historia de mindfulness, de poder tener como toda ambiente que nos permite tener bienestar, y el autocuidado va mucho más allá, ¿verdad? En aquellas estrategias que nos permitan mitigar riesgos si ya padecemos enfermedades, en signos de alarma que nos permitan ir al médico, en actividades de prevención y también en el acceso a estos medicamentos de venta libre. Dentro de todas estas personas, el 80% que consideran que el autocuidado es relevante, 50% considera tener las herramientas necesarias para practicarlo, y eso pues nos da indicador de lo mucho que tenemos que seguir trabajando en dar esta alfabetización en salud y seguir concientizando a nuestra población para impactar en su salud y también impactar en los servicios nacionales de salud. Siguiente. Dentro de esto, pues queríamos hacer ahí un poquito de reflexión sobre qué pueden ser estas estrategias de autocuidado o cómo las podemos manejar. Dentro de ellas, pues existen algunas medidas que sí pueden ser de autocuidado y algunas en las cuales tenemos que tener precaución. Por ejemplo, ¿verdad? Podemos pensar que el tomar suplementos vitamínicos pueden ser relevantes o pueden impactar de forma positiva a mi salud. Recordemos siempre leer todo el tipo de indicaciones que puedan tener estos suplementos, para quiénes han sido indicados, si son indicados en las cantidades para deficiencias nutricionales, si son suplementos para personas que hacen ejercicio de alto impacto, si puedo consumirlos porque padezco alguna enfermedad crónica, y por lo tanto pues siempre es necesario estar bien informados antes de la utilización de cualquiera de estos productos. Siempre lo digo a través de todos los entrenamientos, capacitaciones, etcétera, en temas de autocuidado, no por ser natural, el producto o el medicamento o lo que vayamos a utilizar no deja de tener riesgo, ¿verdad? Siempre es importante saber que debe ser utilizado en las cantidades adecuadas y cantidades correctas. Dormir mejor y manejar el estrés, pues está bien documentado que dentro de las estrategias de autocuidado, y también lo dice la Asociación Americana del Corazón, como parte de los 8 esenciales que debemos de tener para cuidar nuestro corazón, para cuidar nuestra salud cardiovascular, para cuidar nuestro bienestar en general, de 7 a 9 horas diarias es lo que debemos de hacer. Y por supuesto el estrés sabemos que impacta definitivamente en nuestra salud, y por lo tanto pues forma parte de estas estrategias para mitigar riesgo, parte de los 7 pilares también del autocuidado. Por supuesto que consultar a tiempo ante síntomas persistentes. Sabemos que existen medicamentos de venta libre que nos van a ayudar para la prevención o para el manejo de síntomas de fácil manejo en este caso, pero si los síntomas persisten después del tiempo que un medicamento debe ser utilizado, pues debemos de consultar a un profesional de la salud y no esperar más, ¿verdad? Y con esto, de alguna manera, estamos evitando llegar a un estadio mucho más complicado de la enfermedad e impactar de forma económica, de forma también a nivel de salud con mayores complicaciones, y definitivamente impactar a nivel económico, como mencionaba. El utilizar medicamentos de venta libre, creo que ya lo hablamos, ¿verdad? Definitivamente son parte de este acceso al autocuidado cuando se utilizan de manera responsable. Dos conceptos que siempre recalco y creo que son importantes. Una es la automedicación responsable y otra es la autoprescripción. Cuando hablamos de automedicación responsable, estamos hablando de esas estrategias de autocuidado a través de los medicamentos de venta libre, a través de la alfabetización en salud. Y cuando hablamos de autoprescripción, sabemos que hay medicamentos que deben de ser utilizados con el acompañamiento del médico y deben ser pues adquiridos a través de una receta médica, y ahí se marca la diferencia. Y con esto, pues creo que también el tener buenos consejos de salud de fuentes fiables es de suma relevancia para reforzar nuestra alfabetización en salud y un cuidado responsable. Siguiente. Aquí de manera rápida, nada más quiero recalcar lo que vamos a ver en el siguiente slide, y es a través de 5 casos que vamos a encontrar cómo podemos utilizar. Yo creo que una de las formas más fáciles en las que una persona puede interiorizar qué es el autocuidado y cómo utilizar estas estrategias, pues es a través de ejemplos que nos permitan saber, estoy cuidándome, estoy de alguna manera utilizando estas medidas que mitigan que yo puedo tener una complicación o una enfermedad a largo plazo.
Una persona cambia su alimentación, hace ejercicio, duerme mejor y previene enfermedades, pues definitivamente estamos hablando de prevención, ¿verdad? Es un autocuidado preventivo. Si una mamá utiliza medicamentos de venta libre, sigue la etiqueta, consulta al farmacéutico si tiene dudas, pues también está de alguna forma reconociendo, ¿verdad? Cuáles son estos síntomas, estas enfermedades, pero también está interiorizando si conoce o no cómo lo puede manejar y esto lo vamos a ver cómo se llaman estos 4 pasos en el siguiente slide. Podemos decir también que una persona tiene acidez frecuente durante varias semanas y solo busca remedios caseros en TikTok. Creo que es parte de lo que tenemos que tener precaución en este momento. Yo puedo encontrar información a través de redes sociales, pero esta información pues debe de ser sustentada, debe de tener evidencia científica o bien debe ser avalada a través de un profesional de la salud. Entonces, no porque sea un producto natural, no porque sea una utilización de algún remedio casero, el impacto es positivo, ¿verdad? Siempre debemos de tener esta precaución que no por ser natural deja de tener riesgos para la salud. Una persona toma suplementos porque un influencer dijo que ayuda a bajar de peso, pues de dónde viene esta data, ¿verdad? ¿De dónde viene esta información que nos están diciendo? Recordemos que también en salud no todo aplica para todos, ¿verdad? Es importante la individualización de cada una de las personas y cómo cada uno debe de utilizar las estrategias de autocuidado, cómo cada uno se debe hacer responsable de esta información que recibe para ser utilizada. Así que no todo lo que vemos también es verdad, ¿verdad? Tenemos que tener este pensamiento crítico porque al final de cuentas estamos impactando en nuestra salud. Si alguien reconoce síntomas de alarma y decide consultar al médico en vez de seguir esperando, definitivamente esa persona entendió que es autocuidado y entendió cómo este continuo del autocuidado, desde la prevención hasta la cura, nos ayuda a tomar estas decisiones confiables, ¿verdad? Reconoció síntomas a tiempos, pudo haberlo abordado a través de medicamentos de venta libre, pero si este síntoma continúa, necesito el abordaje de un profesional de la salud. Entonces creo que ahí ejemplificamos cómo debemos de manejar y cómo debe de ser utilizado todas estas medidas y los pilares del autocuidado. Siguiente. Entonces, estas decisiones de autocuidado responsable pues se dividen en estos 4 puntos importantes: prevenir. ¿Qué hemos hecho y cómo lo hemos abordado? Y también lo vuelvo a repetir dentro de lo que destaco que decía Alejandra al inicio, ¿verdad? Todo lo que se ha hecho a nivel mundial en estrategias de prevención definitivamente tiene relación con el autocuidado, el saneamiento del agua, los hábitos, la vacunación, la correcta utilización también de los recursos, ¿verdad? La actividad física, la alimentación, el descanso, controles de salud, educación en salud, forman parte de esta prevención. Otro pilar importante u otra decisión de autocuidado responsable es reconocer, ¿verdad? Identifico síntomas comunes que puede ser, que puedo utilizar a través de la alfabetización en salud que he recibido y que puedo identificar síntomas de fácil manejo o enfermedades de fácil manejo como la gripe o el resfriado común. Identifico estos síntomas, las señales de alerta y cambios y no debo de ignorar estos cambios, ¿verdad? Eso se trata del reconocimiento. Escalar a tiempo, pues saber cuándo una situación supera el autocuidado y requiere atención médica. Ya lo decíamos en el ejemplo, ¿verdad? Reconocí los síntomas, no hubo una mejoría, pues escalo a tiempo y busco una solución a través de un profesional de la salud. Actúo correctamente, pues uso la información confiable, sigo las indicaciones como esta mamá que leyó la etiqueta, que hizo este camino correcto del autocuidado para saber cuáles eran las indicaciones, consulta al farmacéutico o profesional de la salud cuando corresponde. Y con esto pues podemos resumir que estas 4 decisiones del autocuidado nos hacen tener este autocuidado responsable para poder impactar de forma correcta en nuestra salud. Y por último, que sigamos en el otro slide. Pues básicamente es la pregunta que deberíamos de hacernos, ¿verdad? La pregunta clave es si las personas tienen información suficiente, criterio, acceso para cuidarse mejor.
Vimos que 8 de cada 10 lo consideran relevante, pero solo 50% consultan cuando tienen enfermedades graves. Entonces todavía existe posiblemente una brecha de todo el trabajo que tenemos que seguir haciendo. El autocuidado no reemplaza al profesional médico ni al sistema de salud. El autocuidado impacta de forma positiva en los sistemas nacionales de salud, 120 billones a nivel mundial de ahorro a los sistemas nacionales de salud y 1.8 billones de horas disminuye también en la utilización de horas trabajadas de los profesionales de la salud cuando tenemos estrategias de autocuidado responsable. Entonces, el autocuidado responsable empieza cuando una persona sabe que puede manejar por sí misma y cuando necesita ayuda profesional. Y pues por mi parte, únicamente invitar a todos, ¿verdad?, a que utilicemos en nuestro día a día alfabetización en salud y el autocuidado responsable para impactar en nuestra salud y en la salud de los que nos rodean. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Díaz por facilitarnos esta guía sobre cuándo y cómo actuar para cuidar nuestra salud con información confiable. No olviden registrar sus consultas en el botón de preguntas y respuestas para enriquecer el diálogo de esta mañana. Continuando con nuestra agenda, damos paso al bloque técnico del webinar, desarrollado por integrantes del Comité contra los Ilícitos de Medicamentos de Fedefarma, una instancia regional integrada por especialistas de nuestras compañías agremiadas. Conozcamos a continuación a los especialistas y su trayectoria. Virginia González es química farmacéutica, magíster en Administración Industrial y magíster en Propiedad Intelectual. Cuenta además con un diplomado en Gestión del Desempeño Estratégico en Salud. Posee una amplia trayectoria en la industria farmacéutica multinacional en Centroamérica y el Caribe, donde ha liderado áreas relacionadas con medicamentos, suplementos alimenticios, dispositivos médicos y productos cosméticos. Ha desempeñado un activo liderazgo gremial en Fedefarma y AmCham y es conferencista en temas de bioequivalencia, armonización regulatoria y propiedad intelectual. Manuel Arragoiti Muriente es un especialista en seguridad global e investigaciones, con más de 30 años de experiencia en la aplicación de la ley, investigaciones transnacionales y protección de la propiedad intelectual. Actualmente lidera iniciativas estratégicas de seguridad en una compañía farmacéutica internacional, promoviendo la protección de los pacientes, la integridad de los medicamentos y la colaboración con autoridades regulatorias y de aplicación de la ley en Centroamérica y el Caribe. Sean bienvenidos. La audiencia es suya. Iniciamos con la diapositiva, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Quiero iniciar invitándoles a imaginar dos situaciones distintas, pero igualmente reales. En la primera, imaginemos un miembro de la familia, puede ser un adulto mayor, que recibe un mensaje en su celular, un medicamento que consume regularmente a largo plazo y que detecta que está siendo ofrecido, ofertado a mitad de precio. Confiadamente lo adquiere, lo recibe en su domicilio, pero casualmente este producto resulta ser ilícito, por lo que parecía un ahorro termina en una tragedia que afecta no solo a esta persona, sino a toda su familia. Imaginemos por otro lado otra imagen en donde un ciudadano recibe un mensaje similar, pero en lugar de comprarlo, decide denunciar. Gracias a esta acción, las autoridades logran decomisar un lote de medicamentos falsificados que pudo haber puesto en riesgo la vida de cientos de personas. En este caso, lo que pudo ser un desenlace fatal, afortunadamente se convierte en una historia de prevención y de protección. Estos dos escenarios nos muestran las dos caras de un mismo problema, los medicamentos ilícitos. Por un lado, los riesgos sanitarios, sociales y económicos que se generan, y por otro, la posibilidad de actuar y evitar daños cuando existe conciencia y responsabilidad ciudadana. En este webinar vamos a analizar ambos aspectos, los peligros que enfrentamos, las oportunidades de acción que tenemos. El objetivo es que al finalizar este espacio tengamos más claridad sobre la magnitud del problema y sobre todo cómo podemos ser parte de la solución.
La siguiente, por favor. En esta diapositiva queremos dar visibilidad sobre las diferentes manifestaciones que tenemos de medicamentos ilícitos. Por un lado tenemos el contrabando, la falsificación y la adulteración. Son manifestaciones distintas, pero igualmente complicadas y con el mismo nivel de riesgo y consecuencias. El contrabando se refiere al ingreso irregular de medicamentos sin registros sanitarios, sin controles de calidad. La falsificación, estamos hablando de producción y venta de medicamentos que pueden ser ingredientes incorrectos, no contener principios activos o contener sustancias tóxicas. La adulteración está relacionada con productos legítimos, pero que pueden tener sustitución de componentes, pueden estar diluidos o situaciones tan frecuentemente detectadas como el caso de medicamentos vencidos que se disponen incorrectamente y que se rescatan de la basura y que luego se reempacan y vuelven al mercado. Las consecuencias y los riesgos tienen dos o tres aristas o tres pilares. El impacto sobre salud pública por el uso de medicamentos ineficaces o tóxicos, el impacto económico por la pérdida de ingresos fiscales, el financiamiento indirecto al crimen organizado, la violación a los derechos de propiedad intelectual y la competencia desleal para las compañías legalmente establecidas. Y el impacto social, pues la mayor vulnerabilidad para poblaciones de bajos recursos. La siguiente. En esta diapositiva quise resumirles las diferentes modalidades de productos ilícitos, cuáles son los productos más afectados, los canales de distribución y los riesgos más impactantes. Quiero hacer un remark en el tema de canales de distribución porque vamos a estar hablando de la comercialización y la distribución de productos en establecimientos farmacéuticos autorizados. Sin embargo, es importante hacer mención que los medicamentos de venta libre, los productos OTC como los conocemos, están autorizados para venderse o comercializarse o distribuirse en establecimientos no farmacéuticos, por ejemplo, supermercados, por ejemplo, tiendas. Y aquí hay que hacer la distinción y es importante que el consumidor esté informado que si estos establecimientos no farmacéuticos pueden distribuir legalmente estos productos, pero deben tener su licencia de funcionamiento para comercializar productos visible al público. Esto es una obligatoriedad de acuerdo a las regulaciones de nuestros países y por lo tanto pues es importante que se aseguren de adquirir cuando no son establecimientos farmacéuticos pues que cuenten con este aval. Cuando vemos la tabla podemos revisar las diferentes modalidades de ilícitos, los productos más afectados y vemos que hay alguna coincidencia en cuanto a la frecuencia o a los productos que se repiten independientemente de la modalidad de ilícito. En cuanto a contrabando, vemos que hay una recurrencia de antibióticos, de analgésicos, de suplementos nutricionales. Se han detectado en fronteras terrestres, tanto las fronteras legales como las que no lo son, mercados informales, transporte clandestino. En cuanto a falsificación, se han detectado productos que se utilizan crónicamente para tratamientos crónicos, es decir, tratamientos a largo plazo. Por ejemplo, los antihipertensivos, los productos para diabetes, algunos antibióticos. En este caso, se han identificado talleres o fábricas clandestinas en donde se hace esta fabricación, entre comillas, de este tipo de productos y estos medicamentos pues terminan en mercados, en buses, en farmacias que no están autorizadas. Los riesgos principales pues están relacionados con productos que no tienen principio activo. El riesgo mayor o se incrementa cuando tienen ingredientes tóxicos, por ejemplo, metales pesados, tal es el caso del plomo.
Se ha identificado por la manipulación incorrecta, presencia de mohos, de levaduras, de hongos, de bacterias. Una de las bacterias que se identifica para poder determinar la presencia de las mismas son las bacterias coliformes y esto está directamente relacionado con restos de materia fecal. Eso significa una pésima manipulación de los productos, lo cual puede conllevar a infecciones gastrointestinales y por supuesto a toxicidad, ¿verdad? En el caso de adulteración, vimos la importancia o comentamos sobre la importancia de la disposición correcta de los productos vencidos. No todos los países en Centroamérica y República Dominicana cuentan con establecimientos apropiados o procedimientos correctos para la disposición de estos productos, pero es responsabilidad de los usuarios asegurar que los productos cuando ya no están aptos para su consumo, de alguna manera pues se puedan inhabilitar para que se evite que estos productos sean adulterados y que vuelvan al mercado. Un flagelo muy relevante es el de las redes sociales y las plataformas digitales. Se han detectado productos biotecnológicos, productos oncológicos, productos que requieren manejo de cadena de frío. Esto significa que necesitan mantener durante toda su vida útil controles estrictos de temperatura, de humedad, de manejo de la luz. Y por supuesto, al comercializarse en estas redes o plataformas digitales y promoverse a través de Facebook, WhatsApp o algunos perfiles cerrados, pues llegan directamente al consumidor y no hay trazabilidad porque se entregan a domicilio. La siguiente, por favor. Aquí nuevamente están identificados los riesgos para la salud. Por ejemplo, en el caso de productos que se falsifican y no tienen ingrediente activo y se sustituye el ingrediente activo, por ejemplo, con talco o almidón, claramente hay una ineficacia terapéutica y hay una progresión de la enfermedad porque claramente quien está consumiendo el producto no está recibiendo el medicamento o el activo que requiere para su tratamiento. También tenemos casos de dosis incorrecta, puede ser por sobredosificación o por subdosificación, es decir, una concentración más alta o más baja de lo que se requiere. Esto es bien importante, por ejemplo, para el caso de antibióticos, si se subdosifica, o sea, la concentración es por abajo de lo que se requiere, hay un riesgo muy alto de resistencia bacteriana y de fallo terapéutico. Esto tiene una consecuencia muy seria para los sistemas de salud porque requiere que se utilicen antibióticos de nuevas generaciones y esto tiene un impacto no solo económico, sino también en la salud de la población. Si hablamos, por ejemplo, de medicamentos que se utilizan para hipertensión, si una persona no recibe la dosis correcta de estos medicamentos, puede tener serios riesgos porque, por ejemplo, si es un medicamento para justamente la hipertensión, puede tener un problema cardiovascular, desenlace fatal, es un infarto o un derrame cerebral que puede causar pues la muerte. Luego tenemos nuevamente el caso de sustancias tóxicas que ya lo mencionamos y por supuesto la pérdida de eficacia que cuando uno consume medicamentos que están vencidos y reetiquetados no es solamente el riesgo de la pérdida de eficacia, es que también hay sustancias de degradación que se producen luego de la fecha de expiración que pueden causar serios daños a la salud. La siguiente, por favor. Vamos a pasar esta. Aquí hay un poco más de información de lo que ya comentamos. Por el tiempo vamos a pasar. Acá hay algunos datos económicos que les incluí. Hay datos históricos de los últimos 3 años. Sabemos que los países de Centroamérica y República Dominicana
pues tienen algunas dificultades para para los datos estadísticos. Sin embargo, es importante dar visibilidad sobre los datos que sí se tienen sobre decomisos y los impuestos evadidos por este tema de medicamentos ilícitos. Esto es solamente los decomisos. Hay cifras mucho más elevadas que no se conocen justamente porque los productos no se detectan, ¿verdad? Porque están siendo manejados en mercados paralelos o a través de plataformas digitales, pero son cifras bastante representativas de la evasión fiscal y sobre los decomisos y el tipo de producto que está siendo decomisado, que se ha venido decomisando en los últimos 3 años en los respectivos países. La siguiente, por favor. En conclusión, lo que podemos decir es que cada unidad que se decomisa de estos productos no solamente está relacionada con impuestos evadidos. Cada impuesto que se va son recursos que no van a llegar a financiar hospitales ni a programas de salud, escuelas o lo que requiera el Estado para su financiamiento. Pero también hay un impacto social, porque hay pacientes que están consumiendo medicamentos falsificados, están consumiendo tratamientos ineficaces, hay riesgos de intoxicación y sobre todo lo más importante es que están siendo afectadas las poblaciones más vulnerables, particularmente si son medicamentos de consumo a largo plazo, porque son pacientes con salud, ya con cierta afectación de salud. Y si a eso le agregamos medicamentos tóxicos o que tienen sustancias que van a venir a complicar más su situación de salud, pues la situación es bastante más grave. ¿Por qué prospera este fenómeno? Pues porque las instituciones necesitan reforzar su capacidad de respuesta, coordinar de manera conjunta y sobre todo fortalecer la cooperación regional. Nuestros países en Centroamérica están geográficamente muy vinculados. El trasiego de productos de todo tipo es relativamente sencillo y por eso es tan importante la coordinación regional. La siguiente, por favor. Aquí les quise traer un comparativo de la situación de Centroamérica con la situación global. Tenemos este reporte de la Alianza Transnacional para el Combate al Comercio Ilícito. Este es un reporte que se realiza periódicamente y en el cual podemos visualizar cómo están el ranking, digamos, de los países de nuestra región comparativamente con el resto del mundo. La siguiente, por favor. Adicionalmente, tenemos un comparativo de algunas estimaciones globales, fuente OMS, el convenio Medicrime, la Comisión Europea, en relación a la situación en Centroamérica y República Dominicana. Vemos que pues, los que están coincidentemente con la información de Transit, pues de la Comisión Europea, los países de la Unión Europea, pues tienen un índice bastante más bajo. El índice promedio registrado por la OMS es que 1 de cada 10 medicamentos es falsificado. Cuando lo comparamos con los índices de Centroamérica, tenemos que hay un 8 a 12% de productos que están detectados con riesgo de que sean adulterados, falsificados o de contrabando. La siguiente. Las implicaciones económicas y sociales. Esto es bien importante porque tenemos que hablar claramente que hay una vinculación, hay una rentabilidad criminal en el tráfico de medicamentos falsificados, porque claramente el tráfico de este tipo de medicamentos es más lucrativo que el mismo narcotráfico, ya que tiene menos riesgo penal. Por lo tanto, cada medicamento consumido, cada medicamento que llega al mercado de ilícitos es una contribución al crimen organizado. Está relacionado con lavado de dinero
Está comprobado que las ganancias se canalizan a través de empresas fachada y comercio electrónico. También aprovechan la corrupción institucional porque se facilita la entrada de productos en cadenas formales y el impacto social porque financia redes que también trafican personas, armas y drogas. Entonces, el comercio ilícito no es solo un problema sanitario o fiscal, no es solo un tema de propiedad intelectual, es una fuente de financiamiento del crimen organizado. Se estima que entre el 20 y el 30% de los ingresos de redes criminales provienen de este tipo de actividades, lo que convierte a la falsificación en una amenaza estructural para la seguridad regional y global. La siguiente. Gracias, licenciada. Solo para anunciarle que estamos en tiempo. Ok. Solamente quiero dejarles este resumen de las entidades estatales y que están involucradas en Centroamérica para consulta, el rol que tienen cada una en el cumplimiento normativo y con esto termino. Muchas gracias. Dejo con ustedes a Manuela Larragoiti para la siguiente información sobre propuestas y soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Sí, adelante. Sí, ya hemos escuchado de parte de Virginia y los expositores hechos, datos y observaciones, y sabemos que el fenómeno de los medicamentos ilícitos, incluyendo falsificados, adulterados y comercializados ilegalmente, constituye un desafío crítico para la salud pública. Si añadimos el dato de la Organización Mundial de la Salud, que ya nos mencionó Virginia, en donde dice que aproximadamente 1 de cada 10 medicamentos en países de ingresos bajos y medios es subestándar o falsificado, sabemos que hay un impacto directo a la seguridad del paciente y debilita los sistemas de salud. Así que nos preguntamos, ¿cuál es la solución? Y les puedo decir que no tenemos una solución única. Es una de esas situaciones donde podemos hacer propuestas para encontrar la solución o para apoyar una solución. Por lo que estamos proponiendo una reforma legal, incluir disposiciones específicas para comercio digital y trazabilidad electrónica, que sabemos que el comercio digital sigue creciendo, cada vez más personas usan los medios digitales, así que proponemos una reforma legal. También proponemos fortalecimiento institucional, crear unidades especializadas de delitos farmacéuticos dentro del Ministerio Público y las oficinas de justicia. ¿Por qué? Porque estos delitos son delitos que son muy técnicos y al crear unidades especializadas podemos profundizar en las investigaciones y podemos atacar el problema más directamente. También proponemos en la tecnología de trazabilidad implementar sistemas de serialización para seguimiento de medicamentos. Estos no solamente ayudan a las farmacéuticas a saber dónde vendieron su producto, cómo el producto llegó a los consumidores, pero también ayuda a las organizaciones del gobierno a saber de dónde vino un producto y qué canales tomó ese producto para llegar al consumidor. Proponemos también campañas ciudadanas, sensibilizar sobre los riesgos de compras fuera de farmacias autorizadas, no solamente a los pacientes, pero también a los profesionales de la salud. Muchos de los profesionales de la salud obviamente desconocen el alcance de los medicamentos falsificados o su estándar, entonces pues estamos proponiendo campañas a los ciudadanos, incluyendo a los profesionales de la salud y una cooperación regional para armonizar normativas y operativos transfronterizos en Centroamérica y Caribe. Y por supuesto, las alianzas digitales con las redes sociales y plataformas que muchas veces tienen áreas de seguridad en que podrían ayudar en la detección y en la eliminación de los mercados ilegales de estos productos farmacéuticos. Próximo. Sí, a manera de resumen, hemos identificado algunos espacios en donde podemos proponer, ¿verdad? Para llegar a esa solución. Y las brechas identificadas son la legal, la ausencia de regulación para comercio digital y trazabilidad,
Institucional, falta de coordinación, aunque se ha avanzado mucho, todavía nos falta y todavía falta seguir coordinando. Social y económica, alta demanda en poblaciones vulnerables. Y digital, ausencia de monitoreo en redes sociales y plataformas. ¿Qué impacto tiene alguna de las brechas identificadas? Por ejemplo, en legal, continúan las ventas en redes sociales, mercados electrónicos sin control. Entonces, la acción recomendada sería reformar el decreto, los decretos, dependiendo del país, para incluir comercio digital, la trazabilidad electrónica y la armonización regional. En la institucional, a veces tenemos decomisos sin judicialización efectiva, perdonen, procesos lentos e impunidad. Y lo que proponemos es crear unidades especializadas en delitos farmacéuticos, fortalecer controles fronterizos y auditorías. En el social económico, muchas veces hay incentivos para comprar medicamentos que las personas desconocen, pues orientar y sensibilizar a la ciudadanía para que tengan acceso a esos medicamentos y a la misma vez informar de los medicamentos ilícitos o subestándar que se encuentran en los mercados. En lo digital, la expansión del mercado en las redes sociales, Facebook, WhatsApp, integral, pues establecer la cooperación con empresas tecnológicas de monitoreo digital y mecanismos de denuncia ciudadana. Sabemos que es una amenaza directa a la salud pública. Sabemos que el comercio digital incrementa el riesgo y recomendamos un enfoque interagencial y multisectorial. Al final, lo que intentamos es proteger y salvar vidas. El próximo, por favor. Sí, la solución tiene que estar basada en el paciente y el paciente debe ser el eje central de la solución. Sabemos que el combate a los medicamentos falsificados requiere un enfoque integral basado en regulación, leyes, tecnologías, cooperación interinstitucional, cooperación internacional y educación. Combatir los medicamentos falsificados es mucho más que una responsabilidad de control sanitario. Es una acción crítica para salvaguardar la salud pública. Los medicamentos falsificados y sin los ingredientes activos representan una amenaza directa para la vida de los pacientes y podría desencadenar en empeorar la condición del paciente, otras enfermedades, muertes y podrían debilitar la confianza de la sociedad, tanto en los tratamientos médicos como en los sistemas de salud. La solución requiere un enfoque intersectorial, vuelvo y lo repito, fortalecer la regulación, promover la educación, garantizar canales seguros de acceso y fomentar la denuncia de prácticas ilegales. La colaboración público-privada, y voy a añadir academia, se posicionan como un pilar esencial para avanzar en la región y se alinean a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que debemos tener esta colaboración centrada en la seguridad del paciente y la confianza. Hasta aquí mi presentación. Paso la palabra a Sonia. Muchas gracias a la licenciada González, al licenciado Larragoiti por compartir con nosotros estos aspectos de alto impacto para la salud pública. Complementaremos esta visión con los mensajes de autoridades regulatorias de nuestra región, quienes compartirán las acciones que actualmente impulsan para proteger la salud de los ciudadanos y fortalecer la compra segura de medicamentos. Adelante con los mensajes. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico en Honduras, la Dirección General de Protección al Consumidor quiere compartir el siguiente mensaje. La compra de medicamentos ilícitos pone en daño su salud y la economía de la región. No solamente son productos que no cuentan con controles de calidad, que son peligrosos y que pueden llegar a ser ineficaces, sino que el daño va más allá. También afecta la economía de un país, afectando el empleo, afectando también la recaudación fiscal que genera el financiamiento de servicios públicos y además de eso, de una competencia desleal. Es por eso que los queremos invitar a que denuncien a las autoridades de sus países cuando ustedes encuentren el comercio de medicamentos
ilícitos, porque comprar seguro es cuidar tu salud y la economía de nuestro futuro. En República Dominicana, muchas veces buscamos comodidad y rapidez al momento de comprar medicamentos, pero no siempre sabemos de dónde vienen. Un medicamento adquirido en canales informales o de contrabando puede poner en riesgo su salud porque puede ser falso, estar adulterado o no haber sido almacenado correctamente. Detrás de una compra aparentemente sencilla, puede haber un riesgo silencioso para usted y su familia. Cuidarse no es solo tomar un medicamento, también es saber dónde lo compra. Por eso, adquiera siempre sus medicamentos en farmacias autorizadas y evite comprarlos en redes sociales, mercados informales o vendedores no verificados. Desde la DGMAPS le invitamos a tomar decisiones seguras. No ponga en riesgo su salud. Medicamentos seguros en lugares autorizados. El Ministerio de Salud de Panamá recuerda a la población que la seguridad y autocuidado del paciente comienza con decisiones informadas al adquirir medicamentos en establecimientos farmacéuticos autorizados. En el país, la circulación de productos a través de canales informales y el contrabando representa un riesgo sanitario importante. Estos productos pueden ser falsificados, adulterados o no cumplir con los estándares de calidad, seguridad y almacenamiento requeridos, lo que compromete su eficacia y puede causar daños a la salud. Nosotros recomendamos comprar únicamente en farmacias autorizadas, evitar la adquisición a través de redes sociales, marketplace o vendedores no verificados. El autocuidado responsable incluye también la compra segura de medicamentos. Protejas la salud y la de su familia. Prefiera siempre medicamentos seguros en canales autorizados. Y recuerden, un medicamento seguro también depende de dónde se compra. Gracias al licenciado Marcos Balaguer, al licenciado Danilo Lou y al magíster Uriel Pérez por estos valiosos mensajes. La articulación entre autoridades sanitarias, sector privado y medios de comunicación constituye un elemento fundamental para fortalecer la protección de los pacientes. Llegamos ahora a uno de los momentos más esperados de este webinar, el diálogo con nuestra audiencia. Para iniciar este espacio de conversación, agradeceré a nuestros expertos activar nuevamente sus cámaras y micrófonos para acompañarnos durante la sesión de preguntas y respuestas. Hemos recibido un número importante de consultas y aunque por razones de tiempo no será posible responderlas todas durante la transmisión, queremos informarles que las preguntas que queden pendientes serán atendidas posteriormente y respondidas de manera directa a las personas que las plantearon. Muy bien, tenemos por acá, muchas gracias a nuestro equipo que está revisando toda la información que ha llegado a través de nuestro botón de preguntas. La primera pregunta para nuestros expertos, ¿el producto ilícito da el mismo efecto que un producto que es legal o hay diferencias en químicos o sustancias? Por favor, adelante quien desee tomar la palabra. Sí, yo puedo tomar la palabra. Básicamente, si es un producto ilícito, puede ser un producto ilícito en contenido. Y el contenido podría tener unos efectos significativos y puede empeorar la condición del paciente, puede generar otras condiciones y podría llegar a causar muertes. También hay falsificados que se dan en la característica de etiquetado, ¿sabes? Que el etiquetado por alguna razón expira, un producto expirado o vencido, le cambian los números de lote, se revenden, se reempacan y vuelven al comercio, nosotros lo llamamos el comercio gris, ¿verdad? Un comercio no regulado. Y este también podría tener unos efectos porque no va a contar con las especificaciones de la casa manufacturera, la farmacéutica, y todo va en detrimento del paciente. Así que
Esa sería mi respuesta. No sé si quieren abundar. Sonia, Muchísimas tal vez gracias, podría. licenciado Larragoiti. Por favor, doctora Díaz. Sí, por favor, complementar ahí y gracias. Básicamente, y totalmente de acuerdo con el licenciado, sí, la apariencia puede ser idéntica. El tema es que también estos medicamentos falsificados pues pueden tener menos, más, ¿verdad? O no tener una cantidad suficiente del principio activo y de alguna manera pues también contener sustancias que no son autorizadas y que pueden impactar de forma negativa en la salud del consumidor en este caso. Entonces, aparentemente el riesgo no se ve, pero sí. Y lo otro es que pueden hacer pensar también que la indicación o el médico que de alguna manera prescribió un producto no fue prescrito de la manera correcta porque el efecto no fue el adecuado, ¿verdad? Porque no tiene las cantidades correctas del principio activo. Y lo otro en temas de salud, pues que también puede provocar complicaciones más severas, ¿verdad? Porque no está siendo tratado a tiempo una enfermedad o un síntoma. Y yo quería Perfecto. agregar Adelante. adicionalmente esto que aun y cuando pudiera ser el mismo producto y se maneja a nivel de contrabando, y aparentemente es el mismo producto, hay un riesgo inherente porque hay medicamentos que requieren procesos de transporte, almacenamiento muy rigurosos. Entonces, es un medicamento ilícito, aunque uno diga que es el mismo producto, realmente no, porque los productos lícitos tienen condiciones bien controladas de almacenamiento y transporte. Entonces, por eso es tan importante no contrabando, no adulteración, no falsificación. Muchísimas gracias a nuestros expertos por esta importante información. Siguiente consulta que nos ha llegado. ¿Se tiene experiencia de algún país centroamericano que ha suscrito el convenio con Medicrime? Hay conversaciones actualmente de algunos países. Entendemos que El Salvador es de los países que tiene más avance en estas conversaciones, sin embargo, no ha sido suscrito por ninguna autoridad de la región por el momento. Esperamos que se concrete próximamente. Muchas gracias, licenciada. ¿Qué cambios concretos deberían hacerse en etiquetas, insertos y materiales informativos para que realmente sean comprensibles para la mayoría de las personas? Sí, yo creo que como parte de la propuesta de la solución se comunicó la serialización, ¿sabes? Tener una serialización para poder tracear ese producto. Esto ayudaría grandemente a identificar de dónde surge el producto y los canales que sigue hasta llegar al paciente. Eh, Cada compañía tiene sus estándares y también hay que cumplir con las regulaciones de los países específicos. Hay países que requieren más y hay países que requieren menos. Así que va a ser una combinación entre lo que busca la farmacéutica y lo que busca la regulación específica de cada país. Aquí también me gustaría complementar con dos elementos críticos en el tema de etiquetado de medicamentos. El primero es que necesitamos por mucho mejorar la comprensión de los mismos y esta es una iniciativa que se está también trabajando a nivel regional. Si todos hemos visto un medicamento a veces de venta libre, es muy difícil de comprender. A veces son términos que cualquier persona de cualquier nivel de educación no comprende fácilmente. Y también cuando vemos productos que son de calidad engañosa tienden a usar un lenguaje mucho más amigable a la persona, mucho más dirigido a te ayuda a bajar de peso, cosa que a veces los medicamentos que tienen una regulación y un registro no hacen. Entonces, de ahí que la gente también busca elegir productos que le hablan directamente y necesitamos agarrar ese tipo de ideas y experiencias para mejorar los etiquetados actuales de los productos que sí cuentan con un registro, hacerlos amigables para toda la población y una iniciativa muy interesante que se está empezando a propagar es el tema de etiquetado electrónico. La realidad es que muy pocas personas actualmente no cuentan con un tipo de dispositivo móvil que no pueda hacer el escaneo de un código QR. Y lo que hemos visto en países de América Latina es que este tipo de etiquetado electrónico te permite entrar a un sitio donde puedes escuchar en otros idiomas, puedes verlo en una modalidad de audio, de video, de animaciones, responder incluso dudas que te queden
e incluso hacer reportes de eventos adversos y un link directo a la farmacovigilancia. Entonces, creo que es una oportunidad que no podemos seguir postergando por apegarnos a una regulación estrictamente a papel y a etiqueta, sino tenemos que movilizarnos a este tipo de tecnologías que definitivamente son un paso para ayudar al tema de alfabetización en salud, mejorar la comprensión e incluso asegurar que los productos a los que se tiene acceso son legales y cómo poder validar desde ahí. Entonces, encantados de compartir también estas iniciativas con los países y con las personas que tengan interés en esto. Muchísimas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. ¿El producto ilícito es lo mismo que producto genérico? No, no es lo mismo. Los medicamentos genéricos son los que se comercializan con denominación común internacional, o sea, con normalmente asociado al ingrediente activo. Los genéricos lícitos tienen un registro sanitario y han cumplido con los requisitos mínimos básicos que exigen las regulaciones de cada uno de los países. Hay que decir que las regulaciones para intercambiabilidad entre producto innovador y producto genérico son muy distintas entre los países de Centroamérica, pero eso no los hace ilícitos. Ilícito es adulterado, es falsificado, es un producto de contrabando y pueden haber ilícitos de genéricos y pueden haber ilícitos de productos innovadores. Entonces no es lo mismo. Muchas gracias. Vamos a la siguiente consulta. ¿Los medicamentos que se venden en el autobús pueden ser ilícitos? La probabilidad que sean ilícitos es altísima, porque son establecimientos. Claramente un autobús no es un establecimiento autorizado para vender un medicamento. Entonces es altísimo. ¿Y por qué tendría alguien que vender un producto en un autobús si hay establecimientos autorizados para comercializarlos? No nos arriesguemos. Muchas gracias. Vamos casi concluyendo en términos de tiempo. Con poblaciones vulnerables y de baja escolaridad, ¿cómo podemos educar a esa población que buscando precios bajos caen en medicamentos falsificados? Yo creería también ahí, Sonia, que eso va mucho al tema que hemos comentado en base a la alfabetización en salud y todo lo que podemos hacer para educar en identificación de estrategias de prevención, de síntomas, etcétera, pero también lo que mencionaban anteriormente en la facilidad de cómo comunicamos, cómo utilizar el producto, ¿verdad? Y por qué es importante utilizar un producto que sea comprado, que sea adquirido en un establecimiento, como decía también Virginia, que sea, no sea ilícito, ¿verdad? Porque eso también cuando comunicamos, educamos a la población el riesgo que puede tener el consumir el tipo de estos medicamentos, pues definitivamente van a tomar medidas para no realizar esta actitud de compra, ¿verdad? Y lo otro es que creo que todo lo que estamos haciendo, lo que hacen las instituciones de autocuidado, las federaciones centroamericanas, lo que está haciendo ahorita y estamos haciendo con medios de comunicación, pues también de alguna manera impacta en esta alfabetización en salud y en este autocuidado que deben de tener los pacientes o consumidores. Igual también para complementar en ese punto, para nosotros yo creo que dentro Hilar y Fedefarma el reto más grande en estos años sí es el tema de alfabetización en salud y no queremos que se queden con la idea de que es una responsabilidad exclusivamente de la persona de educarse y de superarse. La alfabetización en salud incluso va a nivel de profesionales y de instituciones. Si no entendemos la forma en la que todos se comunican y la mejor forma de transmitir temas de salud que es tan delicado, no vamos a lograr realmente superar específicamente en poblaciones que son más vulnerables, que no tienen acceso todo el tiempo a escuelas o a entendimiento, a herramientas digitales. Y sobre todo pensando en el tema digital, no solo poblaciones vulnerables son las de escasos recursos, población vulnerable es cualquier persona que actualmente confía en ChatGPT para ser su médico. Entonces necesitamos realmente emprender toda una ruta de trabajo, cómo mejorar el pensamiento crítico y cómo mejorar la forma de comunicar en salud para todos, que va a ser la forma en la que todos nos vamos a poder proteger de información engañosa. Muchas gracias.
por sus valiosas preguntas y por enriquecer este espacio de diálogo. Por respeto al tiempo de nuestra audiencia y de nuestros expositores, iremos concluyendo este espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias a nuestros expertos por acompañarnos en este espacio. Hoy, pues, hemos confirmado que informar con rigor, comunicar con responsabilidad y promover decisiones basadas en evidencia son acciones que contribuyen directamente a la protección de los pacientes. Vamos a compartir de nuevo ahora nuestra presentación. Damos paso al cierre de nuestro webinar. Invitamos a la licenciada Virginia González, coordinadora de nuestro Comité contra los Ilícitos de Fedefarma, para compartir las reflexiones finales y el llamado a la acción de esta iniciativa regional. Adelante, licenciada González. Muchas gracias. Pues llegamos al cierre de este webinar y quisiera compartir 3 reflexiones fundamentales. La primera es que el autocuidado responsable comienza con información confiable. Cuidar nuestra salud no consiste únicamente en utilizar un medicamento cuando aparece un síntoma. También implica saber cuándo acudir a un profesional de la salud, identificar fuentes confiables de información y reconocer la importancia de adquirir medicamentos únicamente en establecimientos autorizados. La segunda reflexión es que el comercio ilegal de medicamentos constituye uno de los desafíos más importantes que enfrenta nuestra región. Detrás de cada medicamento falsificado, adulterado o de contrabando, no solamente hay una pérdida económica, también existe un riesgo real para la vida y la salud de las personas, adicional a lo que ya comentamos de las organizaciones criminales que se benefician de la desinformación y de la vulnerabilidad de los pacientes. Por eso, combatir este fenómeno requiere esfuerzos en educación, cooperación interinstitucional y la participación activa de toda la sociedad. Y aquí surge la tercera reflexión. La protección de los pacientes es una responsabilidad compartida. Hoy escuchamos a especialistas en autocuidado, conocimos el trabajo técnico que desarrolla el Comité contra los Ilícitos de Medicamentos de Fedefarma, integrado por expertos de nuestras compañías agremiadas, y recibimos valiosos mensajes de autoridades regulatorias de la región. Todos ellos coinciden en un mismo propósito: proteger la salud de las personas mediante decisiones informadas y el fortalecimiento de la compra segura de medicamentos. En nombre de HILAR y en nombre de nuestro director ejecutivo, quiero expresar nuestro agradecimiento por la confianza y la apertura para construir esta alianza estratégica. Estamos convencidos que la colaboración entre organizaciones que comparten una misma visión multiplica el impacto de nuestras acciones y nos permite generar un mayor valor para la región. Igualmente agradezco a la doctora Astrid Díaz, al licenciado Manuel Arragoiti Muriente, por compartir con nosotros su conocimiento y experiencia, así como a las autoridades que aceptaron acompañarnos con sus mensajes y a todos quienes hicieron posible este espacio. Finalmente, concluyo con una invitación especial para quienes hoy nos acompañan desde los medios de comunicación para acompañarnos en este esfuerzo. Este webinar representa el inicio de un esfuerzo conjunto que continuará en los próximos meses para seguir promoviendo el autocuidado responsable, la alfabetización en salud y la protección de los pacientes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, licenciada González, por sus reflexiones y por este llamado a seguir construyendo una ciudadanía mejor, informada y protegida. Antes de despedirnos, queremos compartir 2 anuncios importantes con todos ustedes. En las próximas horas estaremos remitiendo a los medios de comunicación y a las personas inscritas en este webinar el kit de prensa oficial, el cual reunirá los principales mensajes compartidos durante esta jornada, materiales de apoyo e información de referencia que esperamos contribuya al desarrollo de futuras publicaciones y contenidos sobre estos temas. Asimismo, nos complace anunciar que esta conversación continuará durante el mes de octubre, cuando Fedefarma e HILAR desarrollarán un nuevo webinar regional en el que un panel de expertos analizará la situación actual del comercio ilegal de medicamentos en Centroamérica y República Dominicana.
Les invitamos a mantenerse atentos a nuestros canales oficiales de comunicación, donde estaremos compartiendo la programación para que puedan acompañarnos nuevamente en este espacio de diálogo. En nombre de Fedefarma e ILAR, agradecemos profundamente la participación de nuestros expositores, de las autoridades regulatorias que nos acompañaron con sus valiosos mensajes y muy especialmente de todos ustedes, nuestra audiencia, por hacer posible esta enriquecedora conversación regional. Muchas gracias por acompañarnos. Les deseamos un excelente día.